Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, en el corazón de una nueva era que llevas en tu mano y con un clic escuchas nuestra radio. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, la onda digital que une a Costa Rica. Ven, que vamos a empezar. Contaremos historias donde todo es real. Ven, ven, ven. Aquí muchos amigos, sé que vas a encontrar. Somos voces de amor, amor y servicio, donde compartimos experiencia, fortaleza y esperanza. Ven, ven, ya no lo pienses más. Si escuchas el mensaje, tu vida cambiará. Ven, ven, ven. Si es que te sientes solo, toma mi mano ya. Somos voces de amor, amor y servicio, donde compartimos experiencia, fortaleza y esperanza. Ven, ven, que vamos a empezar. Voces de amor y servicio escucharás. Voces de amor y servicio escucharás. Muy buenos momentos, queridos compañeros y compañeras de Alcohólicos Anónimos, y a todas las personas que desde distintos lugares hoy nos acompañan con su valiosa sintonía y presencia. Con el corazón lleno de gratitud y esperanza, les damos la más fraternal bienvenida a esta nueva reunión del Grupo Radial Voces de Amor y Servicio, un espacio creado bajo los principios tradicionales para compartir experiencia, fortaleza y esperanza, reflejo vivo del espíritu de recuperación que nos une en el amor y el servicio de llevar el mensaje de nuestra quinta tradición al alcohólico y alcohólica que aún sufre. Soy Guillermo T. y soy alcohólico, y en este proceso de un nuevo despertar tengo el privilegio de coordinar esta reunión y de caminar junto a mis compañeros de grupo con cada palabra y cada silencio son parte del milagro de la sobriedad, más por la gracia de Dios. Hoy saludamos con profundo cariño a cada compañero y compañera que se une a esta reunión de compartir espiritual. A todos quienes desde distintos lugares abren su corazón y nos acompañan en este espacio de reflexión, crecimiento y esperanza. Extendemos también un abrazo fraternal a quienes nos siguen en vivo a través de las redes sociales y por los micrófonos de Radio Costa Rica, recordándoles que no importa la distancia ni la hora, lo importante es que hoy elegimos caminar juntos en el sendero de la recuperación. Muy buenas tardes a nuestros estimados oyentes, gracias por permitirnos entrar en sus corazones, por regalarnos su tiempo y su escucha atenta. Cada uno de ustedes forma parte de esta gran familia de amor y servicio, donde compartimos la fe en un poder superior que guía nuestros pasos, incluso cuando el camino parece incierto. Con alegría y humildad damos la más cordial bienvenida a quienes hoy nos acompañan en cabina y a todos los que desde el silencio de sus hogares, trabajos, se unen a esta reunión.
Por aquí en este espacio de vida no hay oyentes, hay corazones que se encuentran. Muy buenas tardes, estimados compañeros. ¿Cómo le ha dado, Marcial? Buenas tardes, bien, gracias a Dios. Aquí, un día más, esperando llevar el mensaje de los Alcohólicos Anónimos. Muchas gracias. ¿Cómo me ha leído, don Santos? Gracias a Dios, excelente. Tenga muy buenas tardes, radioescuchas, personas que alcohólicas y no alcohólicas que tienen el placer tengo el placer de que nos escuchen por medio de este programa y agradecerles a los compañeros de este excelente grupo, más los de la radio. Tengan muy buenas tardes. Buenas tardes, doña Vivian. Buenas tardes, compañeros y compañeras, personas no alcohólicas que nos escuchan en esta tarde. Esperamos de verdad que esta sea una magna reunión y que le saquemos mucho provecho. Ojalá tener sus comentarios y sus compartir también. Gracias. Bueno, bienvenidos a todos y cada uno de ustedes, compañeros y compañeras, a don Marcial, a don Santos, a doña Vivian y a don Gustavo aquí a mi lado izquierdo, que siempre es mi compañero leal acá, cerca conmigo, Hágase, don Gustavo. Así es, por si hay alguna... Mi mano izquierda es. Que nunca dijo la mano derecha. Sí, yo, mi mano Un izquierda. 0 a la izquierda, como siempre. Qué frustración. Qué consuelo. O a mi lado izquierdo, es que es más que todo a mi lado izquierdo, hago la corrección, a mi lado izquierdo. Bueno, hoy nos reunimos bajo un mismo espíritu, recordando que la unidad es la base de nuestra fortaleza, porque juntos podemos lo que solo no logramos jamás. Iniciamos nuestra reunión de hoy, como ya es una hermosa costumbre en nuestro grupo radial Voces de Amor y Servicio y en muchos grupos de Alcohólicos Anónimos en diversas partes del mundo, con la oración de la serenidad que nos dice: Dios concede serenidad para separar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo, y sabiduría para reconocer la diferencia. Uno de nuestros principios tradicionales es el anonimato, base espiritual de todas nuestras tradiciones. Este principio nos invita con respeto y humildad a sacrificar nuestros deseos personales por el bien común del grupo y de la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Le pedimos al compañero Santos si nos lee la 11ª y 12ª. Buenas tardes de nuevo. Vamos a leer. Verifiquémoslo. Todo está bien. Ahora más bien, como dijo, me convenzo por mi propia vista. Voy a leer el encabezado de la tradición 11. Dice: nuestra política de relaciones públicas se basa más bien en la atracción que la promoción. Debemos mantener siempre nuestro anonimato personal ante la prensa, la radio, la televisión y el cine. 12. El anonimato es la base espiritual de nuestras tradiciones, recordándonos siempre que debemos anteponer los principios a las personas. Por lo tanto, en nuestras reuniones a través del Facebook Live, las plataformas de Radio Costa Rica 930 AM, en nuestras redes sociales, así como el canal de YouTube y las páginas de Facebook del grupo Voces de Amor y Servicio, solo escucharán nuestras voces. Esto lo hacemos con respeto a nuestra tradición del anonimato, protegiendo así nuestra identidad frente a la radio, la prensa, la televisión, el cine y en tiempos actuales también frente a las redes sociales. La protección del anonimato no nace del temor, sino de la humildad que aprendemos y practicamos en Alcohólicos Anónimos. Este principio cuida nuestra identidad y protege la unidad que nos mantiene juntos. Nos recuerda que todos somos iguales y que aquí no hablamos en nombre propio, sino como mensajeros de esperanza para aquellas vidas que nos escuchan al otro lado de estos micrófonos. Don Santos nos ayuda con el preámbulo de Alcohólicos Anónimos. Dice preámbulo de Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver un problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos no se pagan honorarios ni cotas, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Alcohólicos Anónimos no está afiliada a ninguna secta religiosa, partido político o organización alguna.
No desea intervenir en controversia, no respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. Gracias, compañero. Don Marcial, ¿nos ayuda con la reflexión del día de hoy? Correcto. Dice hoy 25 de octubre, el latido del corazón de Alcohólicos Anónimos. Sin la unidad cesaría de latir el corazón de Alcohólicos Anónimos. 12 Pasos y 12 Tradiciones, página 125. Sin la unidad yo no podría recuperarme en Alcohólicos Anónimos un día a la vez. Practicar la unidad dentro de mi grupo con otros miembros de Alcohólicos Anónimos y en todos los niveles de esta gran comunidad me da una clara sensación de saber que soy parte de un milagro que fue divinamente inspirado. La habilidad de Bill W. y el Dr. Bob para trabajar juntos y pasar el mensaje a otros miembros me dice que darlo a otros es mantenerlo yo. La unidad es unicidad y aún así la comunidad entera es para todos nosotros. Gracias, Marcial. Y a nuestros estimables oyentes que nos escriban al WhatsApp 87728610 del Grupo Radial Voces de Amor y Servicio. Comparta con nosotros sus audios, preguntas o comentarios. Les atenderemos con mucho gusto, manteniendo siempre su anonimato personal, como le indican nuestras tradiciones. Le invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube Voces de Amor y Servicio. También puede encontrarnos en nuestra página de Facebook con el mismo nombre, Voces de Amor y Servicio. Además, escúchenos en vivo a través de Radio Costa Rica 930 AM y en su página web oficial www.radiocr.net. Bien, gracias. Bueno, realmente bienvenidos a una edición más de nuestro grupo radial Voces de Amor y Servicio de Alcohólicos Anónimos. Hoy nos reunimos con el mismo propósito, llevar el mensaje de Alcohólicos Anónimos por medio de la radio y las redes sociales, bajo los principios tradicionales de Alcohólicos Anónimos y nuestro folleto de grupo donde todo comienza, que donde uno o dos se reúnan con tal de mantenerse sobrios es un grupo. Y bueno, realmente muy contento en esta tarde poder compartir con todos y cada uno de ustedes este inicio. Y hemos venido compartiendo diferentes temas con respecto a lo que es la admisión, la aceptación, y hoy corresponde uno de los temas que es importante, y para ello acá tenemos también a los compañeros que van a compartir su propia experiencia para poder llevar el mensaje al alcohólico o alcohólica que aún sufre. Pero antes de darle el pase a los compañeros, le damos el pase a nuestra compañera Vivian con una reflexión. La derrota que abre el corazón. A veces creemos que perder es el final, pero en Alcohólicos Anónimos aprendimos que la verdadera vida comienza justo cuando dejamos de luchar solos. La derrota ante el alcohol no fue una caída, fue una rendición del corazón cansado, una súplica silenciosa que dijo: Dios mío, ya no puedo más. Y en ese instante algo cambió. No hubo truenos ni relámpagos, hubo una paz nueva, esa que llega cuando el corazón deja de fingir fortaleza, porque cuando el ser humano se rinde con sinceridad, Dios toma el control, nos quita el peso, el miedo y la culpa y nos enseña a vivir un día a la vez, con esperanza, con propósito, con amor. Hoy comprendemos que la derrota fue un regalo disfrazado, nos abrió los ojos, nos devolvió el corazón y nos conectó con otros corazones que también aprendieron a levantarse. Bonita. Gracias, doña Vivian, nos deja y nos pone como a reflexionar de lo que es la derrota, y es que la derrota nos destruye, pero también nos despierta una nueva vida, una vida que sí funciona, sea cuales sean las circunstancias, y para ello hoy invitamos a nuestro compañero Santos, que nos va a compartir el tema de la derrota, y don Marcial, que también nos va a compartir su propia experiencia con lo que es la derrota. Don Santos. Tengo muy buenas tardes de nuevo.
Hoy me toca compartir lo que es la derrota, que es un tema bastante complicadillo para la gente no alcohólica y a veces para alcohólicos, porque muchas veces vemos a los alcohólicos llegar a los grupos y muchas veces manifiestan la derrota, están derrotados, pero vuelven a beber otra vez. Entonces, Alcohólicos Anónimos, la derrota se refiere más que todo al primer paso, se refiere a una derrota total, que es la aceptación completa de lo que el alcohol ha tomado el control en mi vida o de una persona. Es el reconocimiento fundamental porque es el inicio del primer paso. Entonces, para que un alcohólico inicie su proceso de recuperación o para que dé los primeros pasos dentro de la comunidad, tiene que darse esa derrota en total, no a medias, porque a veces sí, por ejemplo, en los inicios se puede decir, tal vez yo pueda, lo mío no fue para tanto, no hay derrota en total. Entonces, cuando yo acepto la derrota en total, tengo que aceptar entonces de que el alcohol, porque la derrota se refiere en cuanto al alcohol. Si no hay derrota, no voy a dejar de beber. Entonces, cuando la derrota, cuando la aceptación es completa en el alcohol, de que el alcohol había tomado el control de mi vida fundamentalmente para la marca o el inicio del primer paso. El primer paso hacia la recuperación personal de cada alcohólico. Si no hay esa derrota, no puedo iniciar esa recuperación en cuanto al alcohol. Ahora, por ejemplo, si uno se basa en lo que es la sociedad o lo que le han inculcado con respecto a una derrota es sinónimo de fracaso, es sinónimo de humillación, es sinónimo de un montón de cosas. En Alcohólicos Anónimos la derrota se convierte en un triunfo, porque si yo no me derroto, no voy a lograr salir de donde yo estoy. Entonces, aquí en Alcohólicos Anónimos una derrota se convierte en algo positivo, no en algo negativo. Entonces, por eso es que muchas veces el alcohólico vuelve a beber porque no ha admitido su impotencia ante el alcohol. Y hasta, al menos que no se dé esa derrota en definitivo, no va a poder dar los primeros pasos o no va a poder dar el primer paso. Entonces, esa es la clave fundamental dentro de Alcohólicos Anónimos. Al llegar a Alcohólicos Anónimos, ¿cómo logro? Y aquí me voy a referir no textualmente, sino a la parte mía. Yo siempre he dicho dentro de los grupos de 12 pasos, ¿cómo llego? Yo llego con una característica que la gran mayoría de los alcohólicos llegan, la negación. Yo como alcohólico llego negando de que el alcohol, por ejemplo, en el caso mío, me ha hecho daño. Yo puedo ver el daño que le ha hecho a los demás, pero no el mío. ¿Cómo logro visualizar esa derrota? Bueno, la experiencia en Alcohólicos Anónimos está más que comprobada. Cuando otro alcohólico levanta su fondo, yo puedo ver el mío. Al menos, si no hay ese puente de comprensión con un alcohólico recuperado, levantando su fondo para que yo vea el mío, no se va a dar esa derrota en definitiva. Y es que Santo, digamos, en esto de la derrota, dice el primer paso, admitimos que somos impotentes, que éramos impotentes ante el alcohol, que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Y don Marcial, qué interesante en esta parte, ¿verdad? También, don Marcial, que es de la impotencia ante el alcohol, o sea, la derrota se refiere al alcohol solamente o a algo más. Bueno, buenas tardes, primero que nada. Yo creo que pasa desde el inicio.
Cuando yo llego a Alcohólicos Anónimos, primero no sé a qué llego. No sé cuál es mi condición, ni siquiera sé qué es la enfermedad del alcoholismo. Entonces, aparte de eso, tengo dudas y temores y miedos y un montón de cosas que vengo viviendo. Entonces, cuando empiezo a oír y a escuchar a las personas que están ahí en el grupo, empiezo a crear una imagen para mí. Yo digo, bueno, ese sí, se bebía mucho, aquel otro, mucho tiempo, mucha cantidad, y yo empiezo a juzgar eso y a medirlo con lo que yo hacía. Entonces empiezo a darme cuenta de que en realidad sí tengo problemas con la manera en que veo, pero de ahí a ser alcohólico, yo por ejemplo decía no. Hasta que me empiezo a analizar toda la bronca que traigo. Para eso necesito un tiempo de conocer más o menos cómo está, o sea, qué me da el mismo programa para ir entendiendo y aceptando. Y entonces después de un tiempo, yo acepto esa derrota. No fue al principio. Al principio sencillamente yo decía que era alcohólico y que tenía problemas con mi manera de beber. Pero la derrota total de decir ya. ¿Por qué? Porque la derrota es una definición en base a todo lo que yo había vivido. Pero me da también lo que Alcohólicos Anónimos me ofrecía. La libertad de acción, de pensamiento, de movimiento. Y entonces ya tenía libertad también de liberarme de lo que era el alcohol en sí. El alcohol fue quien destruyó mi vida, de una u otra manera, con mis acciones, obviamente, con alcohol. Entonces, cuando yo me derroto, después de un tiempo de estar, entonces me doy cuenta de los beneficios. Pero para alcanzar esa derrota, hay que andar primero sobre lo que yo viví en Alcohólicos Anónimos. Porque ¿de qué me derroto? Del alcohol, ¿verdad? Que fue el que me despedazó la vida. Obviamente yo no tuve la capacidad para entender, porque hay muchas personas que cuando empiezan a tener problemas con el alcohol, se retiran. Yo tenía un amigo, por cierto, que 2 veces se emborrachó, me acuerdo, estábamos jóvenes, ¿verdad? Me dice, no, yo no tengo control de esa vara, no vuelvo a beber más. Y no volví a beber más. Yo no tenía esa capacidad, porque yo te decía, no, hombre, yo lo controlo, porque todavía no tenía problemas. Pero todo se va complicando. De ahí que la derrota para mí era como una libertad, liberarme. Pero encontrarla no fue fácil. Y no fue tampoco que me derrotara en las primeras de cambio. Y yo me acuerdo que yo duré más de 1 año que no bebía, pero mi vida sigue siendo ingobernable. O sea, no me había derrotado todavía. O sea, es que la derrota es un cambio total de todo. Ya no quiero nada con el alcohol, ya en mi mente tiene que estar liberada de todo eso. ¿Para qué? Para iniciar un proceso. Por lo menos ahí lo veo yo. Y para esa derrota, tenemos muchos ejemplos, ¿verdad? Gente que llega y vuelve a beber. ¿Por qué? Porque todavía no se ha derrotado, ¿verdad? Porque todavía no ha entendido, o no lo principal, no ha aceptado. Porque si no se acepta y no se toma la decisión, no hay derrota. Hasta ahí. Y es que Santos decía de la libertad, y usted también vuelve a mencionar la palabra libertad. O sea, al dejar de la impotencia ante el alcohol, ya uno se siente como libre. O sea, es así, o sea, tiene una libertad, no libertinaje, sino una libertad. Una libertad que no puede convertir en libertinaje. Muchas veces hasta uno se equivoca. Y esa es la parte, ustedes vuelven a hacer la misma mención, o sea, la libertad ante el alcohol. O sea, ya yo me libero de esa botella, ya yo me libero de esa primera copa, ya yo comienzo a aceptar mi realidad, ya comienzo a ver, ahora decía Santos también, de la comparación de tocar fondo, los fondos son diferentes, pero cómo esa derrota se convierte en libertad. Santos. Sí, dice que la derrota es una paradoja en Alcohólicos Anónimos. Es la debilidad de admitir una derrota que en general es la fortaleza para salir adelante. Entonces, digamos, ¿cómo me voy a derrotar? Y además de
de derrotarme va a ser algo provechoso para mí. Si no hay derrota, no hay absolutamente nada, no hay primer paso. Entonces, la aceptación hacia esa derrota de que el alcohol está haciendo daño en mí, si no se da eso, voy a seguir luchando contra eso que es el alcohol. Entonces, por eso es que, digamos, mucha gente dentro de Alcohólicos Anónimos no ha concebido la derrota como un triunfo, sino como sinónimo de otra derrota más. Entonces ven digamos, mira, para poner un ejemplo, aquella persona está derrotada porque el alcohol lo tiene postrado en una acera. No, eso no está derrotado, está acabado. Pero en Alcohólicos Anónimos, cuando usted le dice, yo ya me derroté ante el alcohol, entonces significa o da una señal de triunfo, porque entonces sí va a entrar en ese primer paso que es la aceptación de que yo soy impotente ante el alcohol. Si no se acepta, dice por ahí el primer paso, que si no se acepta esta derrota, si yo adquiero algún grado de sobriedad va a ser muy precaria, es muy probable que el individuo vuelva a beber otra vez. Entonces tiene que, por fuerza, dentro de Alcohólicos Anónimos, o por fuerza el alcohólico tiene que hacer conciencia de que tiene que derrotarse porque el alcohol le está haciendo daño. Ahora, ¿cómo logro que un nuevo logre verse a sí mismo? Entonces, no viéndome a mí, viéndose a él. Entonces, revísese, dice, por ejemplo, el primer paso, revísese cuál fue su forma de beber y qué fue lo que hizo usted bebiendo. Entonces, con solo que yo comience a verme, por ejemplo, ahora que les hablaba de la negación, porque esta es la enfermedad de la negación, el alcohólico tiene esa capacidad de negar su propia realidad, puede ver la realidad de las demás personas, pero no puede ver su propia realidad. No, lo mío no era para tanto. Y entonces ya dentro de Alcohólicos Anónimos no le queda otro camino que comenzar a verse a sí mismo. Entonces cuando comenzamos a ver, dice ahí el primer paso, nuestros historiales de bebedor, nos damos cuenta de que años antes de llegar a la comunidad de 12 pasos ya teníamos serios problemas con nuestra forma de beber. Y es que algo que decía ahora, estaba recordando lo que decía la reflexión que doña Vivian nos leyó al comienzo, y hablaba de que cuando llegamos a Alcohólicos Anónimos aprendimos la verdadera vida, que comienza justo cuando dejamos de luchar solos, y usted lo acaba de decir. O sea, yo no vía, digamos, ejemplo, vía la basura o la tuca de algo así, hay una frase. La paja no veo la tuca de otra persona, pero no veo la paja. No veo la paja del ojo del frente sin ver la tuca de mi ojo. Algo así es. Algo así es. Algo así, Por ahí pero anda, por ahí es anda. una frase parecida, porque yo la aplico en esta forma, porque ¿por qué? O sea, yo no aplico la propia realidad, don Marcial, o sea, no veo mi propia realidad, veo la de los demás, pero no veo la mía. O sea, yo no quiero aceptar mi propia realidad, yo no quiero aceptar de que tengo problemas con mi manera de beber, de que mi vida ha sido un desastre, que han habido consecuencias, han habido pérdida de familia, pérdida de trabajo, ya la sociedad ya no me quiere, ya estoy, o sea, todas esas ideas pasan y se transmiten por mi mente, pero porque yo no tengo esa capacidad de razonar cuando yo llego a Alcohólicos Anónimos. Y no sé, don Marcial, si a usted le pasó que cuando usted llegó a Alcohólicos Anónimos, usted lo decía, a usted le costó un poco más entender, tardaba un año, tardó más de un año para darse cuenta de la realidad, o ya llegó convencido. No, nada que ver, incluso yo llegué sin saber a dónde iba. A mí me costó no darme cuenta de que tenía problemas con el alcohol, sino aceptar que era alcohólico, porque yo veía el alcohol, el aceptarse al alcohólico como algo muy bajo, algo que no lo aceptaba. Y si lo comparaba con lo que ellos bebían y lo que yo bebía, y el tiempo que ellos bebían, el tiempo que yo bebía, y la cantidad de alcohol que cada uno se consumía, y yo no era alcohólico. Pero no medía las consecuencias del alcohol que yo bebía que hacían en mi vida. O sea, es que ahí es donde está la diferencia. Puede ser que alguien se beba 2 o 5 litros y
no se emborracha. Pero yo con 2 cuartos ya estaba borracho, mentalmente, tal vez físicamente mi organismo no estaba borracho, pero mentalmente ya estaba desubicado y ya me metía en líos. ¿Me entienden? Porque yo decir que bebía, yo conocí personas que se emborrachaban y iban al baño, botaban para seguir bebiendo y volver a seguir. Yo eso nunca lo pude hacer, ni lo intenté siquiera. Pero era el efecto, la consecuencia. Por eso dice ahí que tiene que haber un fondo. Y que el fondo es relativo, depende de cada ser humano como lo haya vivido. Pero si lo compara con otros fondos, y siempre va a comparar el de él menos que el de los demás, aunque tal vez sea peor que el de los demás. Y ahora, cuando yo empiezo a darme cuenta de todo el conflicto que yo tenía, de dónde estaba, qué estaba haciendo, hasta dónde había llegado, todo lo que había perdido, ya no había duda de que era alcohólico. Ya lo que había era una serie de orgullo, tal vez, de soberbia ahí, de no querer aceptarlo. Cuando yo lo acepto, empiezo a darme cuenta de la facilidad que había para cambiar esa manera de vivir. Y ya no me molestaba, el alcohol no me molestó más. ¿Verdad? Ni siquiera te puedo decir que me dieron ganas de beber, como algunos les da. Ahora eso dicen que soñaron bebiendo. Yo digo, yo pues ya no me he soñado nada nunca de eso. Me he soñado otras cosas que nada tienen que ver, tal vez tenga que ver algo con el pasado y todos los conflictos que viví, pero no estaban ligados al alcohol. Pero eso no significa que uno no se libera. Ahora, esa liberación, ¿qué me da? La libertad para olvidarme del alcohol, recordar todas las consecuencias que me dejó, pero también tengo que entender que no me puedo quedar ahí, ¿verdad? Entonces es donde la necesidad de lo que es el segundo paso y el tercero, y ahí todo el programa de Alcohólicos Anónimos, porque aquí no, lo que estoy haciendo es derrotándome. Ahora, la derrota que me da la libertad no es una derrota de pérdida, más bien es una derrota de beneficio. Ya la pérdida ya la traía, ahí traía la cola. Entonces lo que estoy aceptando es que estoy derrotado. Pero es que muchas veces la palabra derrota la tenemos como pérdida. Y sí, se pierde la capacidad para consumir alcohol. Pero eso es una ventaja, o es una virtud, o es un beneficio. Ya no voy a beber. Entonces mi mente va a estar más libre, va a estar dispuesta a otras cosas. Si yo quiero también, porque todo depende de mi actitud, ¿verdad? Si yo quiero, ya me libero de eso. Sin embargo, quiero que pase con algunos compañeros o algunas personas que llegan a Alcohólicos Anónimos. A mí me pasó algo que quizás algunos lo hicieron, de dejar de beber un tiempo antes de llegar a Alcohólicos Anónimos, parar por un tiempo para resolver ciertos problemas que había, de familia o de trabajo, qué sé yo, 2, 3 meses, y después se vuelve a empezar, pero empieza con más velocidad que la que traía. Bueno, si uno llega a Alcohólicos Anónimos con la mentalidad de parar un tiempo y después volver, no le va a servir. No le va a servir porque no hay aceptación, no hay derrota, no hay nada. O sea, el fin de Alcohólicos Anónimos es que uno se derrote totalmente con el alcohol. Y de ahí inicia ese proceso. Si no hay derrota, no va a haber nunca una recuperación, nunca va a haber lo básico, la libertad de poder accionar en otros campos. Y Santos lo decía, si no hay derrota, la recuperación sería muy poco, muy precaria, dijo Santos, es como lo dijo usted. Si no se adquiere la derrota, si no se adquiere la derrota y yo adquiero algún grado de sobriedad, va a ser muy precaria. Primero tiene que estar la derrota. ¿Sin derrota? Sí, para que se pueda dar todo lo demás. Y Santos, disculpe, porque ahí nace entonces, sale una interrogante o una pregunta, ¿verdad qué interesante? Sale, entonces, ¿quién es un alcohólico? Un alcohólico es la persona que pierde la capacidad para manejar su forma de beber. Eso es la definición general de lo que es un alcohólico. Se perdió el control. Pero, digamos, por ejemplo, ahí tendría que irme un poquito más atrás, porque, digamos, yo puedo decir, o muchos alcohólicos pueden decir, pero yo tengo la capacidad para controlar mi forma de beber en muchas veces, pero que ahí tendría que irme un poquito más atrás, porque
Alcohólicos Anónimos me dice que es una enfermedad progresiva. Entonces, cuando yo, por ejemplo, cuando yo digo, bueno, hey, sí, ahora que hablamos de esto, lo mío no es para tanto, yo no llegué donde llegó esa persona, entonces no perdí la capacidad. Además, yo me fui antes de los que mucha gente que se quedó tomando. Y todavía tenía cierta capacidad de poder manejar o controlar el alcohol. Pero cuando yo me reviso y comienzo a ver, digamos, por ejemplo, de que esto es una enfermedad progresiva, ahora sí, ya usted dice que usted controla en ciertas ocasiones. Y ahí voy a llegar a un punto de la negación. Cómo el alcohólico a veces llega hasta una cera producto de la negación, de que el alcohol está haciendo daño, porque yo tengo la capacidad de negar mi propia realidad. Por ejemplo, yo llego a Alcohólicos Anónimos y yo dejo a la mujer, vendo la casa, me vengo a vivir con mis padres. La mayoría de los trabajos yo renuncio. Y si yo antes de eso le agrego un tapiz, eso es una realidad lindísima. Pero ¿qué es lo que pasa? Que llego a Alcohólicos Anónimos y tengo que ver mi propia realidad. No, usted no dejó a la mujer lo de usted porque no sirve para nada. Usted vendió la casa, no, el banco se le iba a quitar porque usted se ha convertido en un vago. Se vino a vivir con sus padres. Sí, es cierto, se vino a vivir, pero usted no tenía donde vivir. Que renunció a los trabajos. De ahí, sí es cierto, renunció, pero lo iban a echar por borracho. De ahí, con esa clase de currículo mandaría la parada que yo no diga que soy alcohólico, pero fueron los Alcohólicos Anónimos los que me hicieron ver esa realidad, porque yo no la podía ver. O sea, ahí es donde se ve en pantalla gigante y a todo color. O sea, soy alcohólico porque perdí el control por la bebida, pero también ahí don Marcial decía algo interesante, de bebedor, los tres tipos de bebedor, el bebedor social, el bebedor fuerte y el bebedor problema. Bueno, yo estaba en el tercero, era así, don Marcial, porque se queda uno como en ese, el bebedor social que veo ocasionalmente y en todas las actividades, el bebedor fuerte que es el que toma fin de semana, para y ya el lunes va a trabajar, y después el bebedor problema que era yo, que yo bebía durante toda la semana. Y en el trabajo. Pero hay otro tipo de bebedor que se da mucho y principalmente con las mujeres, ¿verdad? El bebedor de la casa. Yo conozco personas, amigos que solo beben en la casa y ocasionalmente salen a una fiesta, beben, pero no van a los bares ni a las cantinas a beber, usan la casa como cantina. O sea, yo creo que es un ejemplo peor todavía, porque si hay hijos, después ¿cómo le va a decir a un hijo, no beba, si yo me lo hago en la casa? Y eso pasa incluso con algunas mujeres. Yo vine a descubrir eso en Alcohólicos Anónimos. Yo me imaginaba que las mujeres que van a los bares, esas son las únicas que bebían, y resulta que no. O sea, es que hay un grado de alcohol que, ¿cómo se puede decir? A como es la sociedad, así es. Yo viví de ejemplos de gente que escondía por su posición económica a los borrachos de la familia, de luz así, y se iban, como dicen, de tanda y los metían en un lugar allá. Yo conocí un lugar allá en ¿cómo se llama? La Garita, de un ricachón, y ahí estaba un muchacho ahí, encerrado ahí, mientras pasaba la borrachera, y lo veían médicos, y lo veían amigos, y lo veían fulanos, ahí encerrado, y él manejaba una de las empresas de la familia, y ¿qué le decían a los empleados? Está fuera del país, haciendo negocios, ahorita regresa. Mientras pasaba la borrachera, 15, 22 días de nacido. Yo tuve la experiencia, hace un montón de años, que me llevaron ahí y me dijeron no hable, porque aquí no se puede decir Alcohólicos Anónimos, mejor que ese calladito. Y se le zafó a alguien y estaba el papá y salió y nos dijo, les agradezco mucho, nos hizo casi sacados. Y un año y medio después, el compañero que me llevó me llama y me dice, ¿se acuerda cuando fuimos? Sí, me dice, acabo de ir a darle el mensaje al muchacho. Le digo, volvió el muchacho. Me dice, no, ese se murió. Le digo, ¿cómo? Sí, a la siguiente borrachera hace una congestión y se murió. Ahora es el hermano. Entonces el papá, ese millonario, esperó que se le muriera uno para aceptar que necesitaba ayuda de Alcohólicos Anónimos. O sea, que el alcohol se da en todo grado. En todo grado. Lo que pasa es que hay mucha gente que lo esconde con facilidad. Otros somos los más pobres y lo andamos en la calle.
¿ya? Entonces, es muy relativo, es el mismo borracho, solo que en diferente estado, en diferente lugar o en diferentes circunstancias. Y ahí, usted puede conocer profesionales con tremendos problemas de alcohol, con tremendos problemas. Incluso hay algunos que usted creo que lo sabe, que sean reuniones donde las hacen en una casa, ¿verdad? Se reúnen como alcohólicos anónimos, todos son potencialmente muy fuertes, todos, y ahí están, solo ellos se conocen, solo ellos saben, a su manera llevan el programa. Yo digo que a su manera, ¿por qué? Porque no lo han, como yo tengo el deber de darlo, ¿verdad? O sea, devolver lo que me dieron. Nadie, yo las he encerrado en un círculo cerrado, 6, 7, y a nadie más, ¿verdad? Y si yo uno de ellos va a llevar otro, los 7 tienen que estar de acuerdo, si no, no puede ir nadie más. O sea, es muy variado. El alcoholismo es una enfermedad que arrastra sin mirar nada. Entonces se vive en muy diferentes circunstancias. Y es que eso se da, o sea, si no hay, volvemos ahí, si no hay una derrota en definitiva. Bueno, yo, doña Vivian, que se está levantando, que veo que ya se está listando. Doña Vivian, ¿cómo estamos en las redes sociales? ¿Qué tenemos por ahí sobre el tema que estamos? Si hay alguna pregunta o cómo vamos. Tenemos por acá, dice, buenas tardes, cuando llega el nuevo tengo que hablarle de la diferencia de reunión de trabajo, de pasos, de estudio, porque con reunión de experiencia yo no descubrí el por qué tuve que beber. Gracias, soy Minor, Grupo Feliz Año Nuevo, La Cuesta. Me parece que es como un comentario, Un ¿verdad? comentario que está haciendo él. Sí, es un comentario, pero es interesante, porque, digamos, por ejemplo, para descubrir por qué bebí, ya es otro, como dicen, harina de otro costal. Lo que yo necesito, primero que nada, en mi llegada a Alcohólicos Anónimos, es aceptar o la derrota. O sea, yo tengo que aceptar de que soy... Derrotarme. Tengo Lo que, primero. para poder descubrir por qué yo bebí. Ve, ahora sí ya estoy derrotado. Si yo no descubro por qué yo bebí, es muy probable que vuelva a beber otra vez. Ahora que hablaba usted, por ejemplo, porque por ahí puede haber algo de los 3 bebedores que habla Alcohólicos Anónimos en el libro azul de hay una solución, el bebedor fuerte, bebedor social y el El problema. el alcohólico como yo. Digamos, por ejemplo, en los 2 primeros casos, estos individuos, dice la literatura de Alcohólicos Anónimos, pueden dejar de beber porque se casó. En el primer caso, el bebedor social, se casó y nunca más volvió a beber y no tuvo problema con su forma de conducirse en la sociedad. El bebedor fuerte dice que este individuo puede dejar de beber con ayuda de un profesional o de cualquier otra cosa y no tiene problema. ¿Qué pasa cuando un alcohólico deja de beber y simplemente deja de beber? Padece chichas, malacrianzas, miedos, depresiones y póngale un sinnúmero de cosas más. Ese es un verdadero alcohólico. No le vuelvo a contar nada, Santos. Yo soy ese es un verdadero alcohólico. Ese soy yo. Pero esa es la gran diferencia de los otros 2 bebedores, el bebedor social y el bebedor fuerte. A esos 2 no le pasa eso. Dejaron de beber, se acomodaron en la sociedad y no tuvieron y nunca más volvieron a beber. Pero el alcohólico es muy probable que beba otra vez, vuelva otra vez a la misma situación. Ahí es donde, por ejemplo, en el primer paso o también en Hay una solución nos habla y nos dice, vea, lo que es la medicina, lo que es la religión, lo que es la familia y la sociedad entera no pueden entender por qué un alcohólico volvió a beber. Teniendo familia, habiendo recuperado la familia, habiendo recuperado el trabajo, o no habiendo recuperado nada, volvió a beber otra vez. Entonces ahí es donde la religión dice, y mira, y también que estaba y volvió a beber. Hasta pudo haber estado en la religión y volvió a beber. El médico igual va a decir, el psicólogo o psiquiatra va a decir, volvió a beber y no tienen no tenían una explicación lógica por qué volvió a beber ese individuo. Entonces, por eso la aceptación es importantísimo, de que, por ejemplo, en el caso del alcohólico se dé esa situación. Y es que, vamos a ver, Sí, doña Vivian. varias. Dice
¿por qué se dice que la derrota puede ser el principio de una nueva vida? Don Marcial o Don Santos los puso a pensar esa pregunta. ¿Ah? Está media complicada, pero digamos, por ejemplo, ¿Cómo es? ¿Cómo es que es? Repite esa ¿Por qué se dice que la derrota puede ser el principio de una nueva vida? No, ahora sí. no decimos, es el Ese. principio de una nueva Ajá, vida. por eso. Definitivamente. Porque al dejar el alcohol hay que cambiar su manera de vivir. Totalmente es otro cambio, o sea, es una nueva vida. Digamos, por ejemplo, en Alcohólicos Anónimos, la única sociedad que tiene el testimonio que le puede decir a otro alcohólico que en base a la derrota se cambia es Alcohólicos Anónimos. Entonces, ¿por qué se puede decir que es una nueva vida? Porque tenemos el testimonio vivido de hombres y mujeres con 30, 40 y más años dentro de Alcohólicos Anónimos y cambiaron sus vidas. O sea, yo cuando llego a Alcohólicos Anónimos, para poder cambiar mi forma de pensar y mi forma de actuar, tengo que tener un testimonio al frente. Por eso es que lo que decía ahora, por ejemplo, el psicólogo, la religión, la familia, la sociedad no le puede decir a un alcohólico que eso es posible, porque no tienen el testimonio, nosotros sí lo tenemos. Usted no me puede decir que no puede dejar de beber porque yo estuve ahí. Y otros me podrán, pues sí, pero no llegó donde llegó, sí, pero el fondo es relativo. Pero Santos, vea qué interesante, que usted dice la medicina, la religión, la psiquiatría y todo. ¿Y qué le dice Alcohólicos Anónimos a la persona que vuelve a beber? Alcohólicos Anónimos le dice, venga, cuéntenos cómo le fue, qué fue lo que le pasó. No lo condenamos, no lo señalamos, no lo marcamos, más bien lo recibimos con amor. ¿Para qué? Para que pueda regresar y continuar con el proceso de recuperación. Y muchas veces olvidamos ese principio o ese amor que debemos de brindarle a esa y lo señalamos. No es que usted se fue a beber por esto y esto y esto, no. Venga, cuéntenos, porque yo me acuerdo cómo me lo dijo mi padrino, así textualmente. Venga, cuénteme, Guillermo, cómo le fue, qué fue lo que le pasó, qué es lo que no hizo bien, qué es lo que no hizo usted. Se había derrotado, había aceptado, había admitido. No, venga, cuénteme, ahora sí, sentémonos a conversar. Don Marcial me levanta la mano, dígame, don Marcial. Es que hay una situación. Alcohólicos Anónimos no le garantiza a nadie que se va a recuperar, porque es él quien decide tomar la relación y es él quien decide cambiar su vida. O sea, ahí está el programa y entonces sabemos que quienes no lo vivan van a volver a beber y van a llegar de nuevo otra vez. ¿Qué es la idea? Que si llegan otra vez, ahora sí, ya lo practiquen y ya lo vivan. Hay muchos ejemplos de eso que ha sucedido. Van y vuelven, hacen la prueba y no, ahora ya no quiero más. Pero nosotros no le podemos garantizar a nadie que venga Alcohólicos Anónimos y ya se curó, no. Depende de la persona, qué grado de decisión tenga, qué aceptación tenga de la derrota y que quiera cambiar su manera de vivir. Si no quiere, va a volver a beber. Qué interesante eso que está diciendo Marcial. En cuanto a la derrota, yo me acuerdo cuando yo estaba en Bebetoria, ya uno tenía sus fiestas, ¿verdad? Sus fines de semana o semanas completas bebiendo. Cuando ya se hace lo conflictivo que se hace esto, con la familia, el trabajo, vecinos y demás, ya que toma uno, no toma uno la decisión, sino que lo inducen a uno, lo condicionan a que uno tiene que ir a buscar ayuda, y la mejor ayuda que le dicen a uno, hay Alcohólicos Anónimos. Uno llega a Alcohólicos Anónimos, yo gracias a Dios llegué con un fondo no muy grande, yo llegué con muchas cosas, que eso es una gran ventaja de llegar a Alcohólicos Anónimos, no haber perdido tanto, porque cuando uno empieza a escuchar a los compañeros, los fondos de cada compañero, es cuando uno empieza a hacerle números a la derrota. Pues no van a decir uno, tienen que derrotarse, no, sino que uno le van explicando de que uno tiene que dejar de beber. Porque ¿cuál es la condición aquí? Lo que uno le dice en el requisito de querer dejar de beber.
Y para querer dejar de beber, uno empieza a escuchar los fondos de las personas. No es que uno llegó con la idea que voy a dejar de beber ya para que todo se me arregle, no, porque eso es mentira. Y usted lo dijo ahora muy bien, Marcial. Todo eso lleva su tiempo, lleva su proceso. Cuando uno ya está metido entre Alcohólicos Anónimos, va a las reuniones, tiene una gran ventaja, que usted empieza a escuchar los fondos de los compañeros. ¿Hasta dónde han llegado? Cuando ellos llegan, le empiezan a comentar, le dicen que ellos hicieron esto, que estuvieron cartoneando, que 5 años de que estuvieron tomando guaro 5 años seguidos. Yo no me imagino eso, yo no me imagino. O sea, uno tomaba y todo, pero ya sí que uno diga 5 años pegado, hijo de pucha, yo me imagino que es una cosa tremenda. Estar cartoneando es otra cosa tremenda. Entonces ahí es cuando uno empieza a hacerle números y uno dice, no vuelvo a beber. Sí. Pero ¿qué pasa? Para hacer eso, ¿qué ocupamos? Honestidad. Ser honestos con uno mismo, no con los demás. Porque si yo no soy honesto y no doy ese primer paso de derrotarme y de decir, no vuelvo a beber, no me voy a estar engañando, como hacía uno antes, que le hacía uno las promesas a la familia, no está bien, voy a parar. Entonces uno paraba la tanda. Pero ya después de 3, 4 meses, 1 año, lo que sea, volvía uno a tomar. Entonces llegaba uno con eso y siempre es lo mismo, y la familia se va a decir a uno, es que usted solo inventaba, usted dice que sí, y nunca dejó de ver. En Alcohólicos Anónimos, ya al llegar y escuchar los fondos, ya empieza uno a hacerle números al asunto. Entonces uno empieza a derrotarse y primero tener la honestidad, y ese es el primer paso para una vida feliz y útil que puede tener uno dentro de Alcohólicos Anónimos. Y véalo, prueba de eso es, digamos, uno es demasiados compañeros con 20, 30, 40 años de no beber. Y esos son la atracción de Alcohólicos Anónimos para la gente que está empezando. Y esa es la parte más bonita y más interesante de esto. La derrota y ser humilde y honesto. Hay un punto ahí de lo que usted decía. Cuando uno, estando en el programa, andando en el grupo, cuando uno usa la tribuna, uno habla de lo que vivió, lo que sufrió. Tal vez el que está sentado, que está llegando, dice, yo ahí no llegué. Pero siempre recargamos, tal vez no llegó ahí, pero si vuelve, le va a ir más feo. No va a llegar donde yo llegué, va a llegar más hondo. ¿Por qué? Porque ya conoció dónde tenía un punto de salvación y lo está despreciando. Ese se lo va a cobrar. En el grupo donde tenemos un compañero, que ya murió hace años, él decía que el que llegaba y volvía se iba baleado a la cantina, porque en su mente él estaba bebiendo y decía, puta, ya me estaban diciendo que no bebiera, que podía hacer esto y esto, y aquí estoy bebiendo y voy para el hueco más hondo. Entonces él decía que ya bebían, pero con boca de Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? O sea, pensando en que despreciaron algo que les pueda servir y ayudar. Por eso es importante que cuando uno habla, lo diga claro, todo lo que vivió, el fondo que tiene, para que el otro saque sus propias conclusiones y tome sus propias decisiones, que es donde a veces la gente no entiende. En Alcohólicos Anónimos no le exigimos a nadie nada. La decisión es de quien llega ahí, en todo sentido. Decide quedarse, decide ser libre, decide seguir participando o asistiendo y decide cambiar su manera de vivir. Todo es una cadena, porque si no va al grupo no va a cambiar, y si no practica el programa tampoco va a cambiar, y el cambio tiene que ser completo en todas sus maneras de vivir, ¿verdad? Doña Vivian, ya la veo muy seria. Presente. Es como si estuviera en clase, presente. Sí, es que estos temas son muy importantes. Y ahora hablábamos afuera, ¿verdad? Antes de entrar acá, de que todos tenemos de una forma de pensar y de ver las cosas, ¿verdad? Diferentes, porque del fondo de cada uno fue fue diferente, no fueron iguales. Ahora lo decía. Sí, la enfermedad es la misma, pero el fondo es diferente. Pero el fondo es diferente, o sea. Y no todos tampoco, me imagino, que nos vamos a derrotar de un día para otro o nos vamos a derrotar en el mismo momento, ¿verdad? Como que digamos que todos en un año ya estamos derrotados. Sí, es mentira, no es cierto. Eso, o sea, es muy relativo. Entonces, venía a mi mente, y por eso era que estaba pensativa,
venía, cuando yo me pongo pensativa, así es un tortón, ¿verdad? Qué Venía a mi mente lo que decía mi padrino. Él me decía, cuando yo llegué, que todos mis instintos se iban a revelar ante la idea de dejar de beber. Pero cuando yo definitivamente me derroté ante la bebida, ante el alcohol, fue cuando empezó a venir esa paz, esa tranquilidad. Y lo más importante, digo yo, y en medio de la tormenta, porque sí, es muy bonito derrotarse, es muy bonito que venga la paz, que venga la tranquilidad, que venga todo eso, pero cuando todo está bien, cuando decías, Tavo, o sea, no perdiste todo lo que tal vez nos ha tocado a muchos, no perdió a sus hijos, no perdió su trabajo, no perdió su, ¿entiende? Pero la bronca es cuando yo me derroto, pero veo el montón de cosas que traigo ahí, de cola, ¿verdad? Un saco. O sea, ¿qué paz voy a tener yo en la derrota cuando he perdido todo, cuando las consecuencias de mi bebida fueron no tan agradables, ¿verdad? Como otros. Entonces, ahí es donde viene la torta. Y ahora lo decía, creo que fue el compañero Marcial que hacía mención de eso. O sea, venir a decirle a la gente, a los compañeros, compañeras, personas que tienen menos 24 horas que nosotros, o personas que ni siquiera son alcohólicos, que no es que porque yo me derrote y porque esté dentro de Alcohólicos Anónimos, ya esto es una maravilla. No, la verdad es la verdad, que ahora yo tengo serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, o para cambiar las que puedo, ya eso es otro tema, ¿verdad? Pero que eso ha sido a base de la derrota que yo tuve que tener en cuanto a la bebida, primero que nada, porque si no, no se puede hacer mucho, ¿verdad? Pero también he tenido que derrotarme ante otro montón de situaciones más en mi vida, que venían también de la mano con el alcohol. Y es que es todo, o sea, una odisea, diría. ¿Por qué? Porque Acomodar las todo emociones. es volver a vivir, o sea, ver todo, lo decía yo, ver todo en pantalla gigante y a todo color. O sea, Y tras de eso tener paz, Guiller, es que esa es la parte más complicada, digo yo, tener paz, derrotarse también ante esas situaciones, porque no puedo pelear ante eso tampoco. Es que digamos, uno se derrota, vámonos así, témonos así, más. Al empezar uno a derrotarse y al dar ese primer paso de que ya no puedo beber porque ya pierdo el control, que vamos a tener sobriedad, sano juicio. Entonces ya usted empieza con eso, en el buen sentido, ¿verdad? Tampoco es que es una cuestión así de la noche a la mañana, como decía Marcial, pero cuando ya está uno, digamos, con un sano juicio, ok, dice uno, ok, ¿qué puedo recuperar? ¿O qué puedo perder? Porque dentro del mismo Alcohólicos, dentro de Alcohólicos Anónimos, la gente pierde, Claro. no recupera, o sea, a veces se complica más y pierde más dentro de Alcohólicos Anónimos que estando en estado de bebetoria. Porque uno ha ahí es- escuchado a los compañeros. Ajá. Entonces, en eso vea la importancia de que cuando usted se derrota, Porque ahí es donde viene esa parte de la que decía mi padrino, porque dice que todos nuestros instintos se revelan ante esa idea de dejar de beber. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que sigo haciendo las mismas cosas, esperando resultados Es diferentes. correcto. No me derroto, ya no solamente con el alcohol, sino con todo el montón de cosas más, y empiezo a perder. Ok, damos lo que vamos a hablar de una derrotas emocionales. Las derrotas de Porque los alcohólicos bebemos por emociones, vivimos por emociones y esos son de los más fuertes para beber. Entonces uno ya Derrota total, dice, ¿verdad? derrota y- total. es derrota, por eso cuando Así yo te es. hace una derrota total, yo estoy que empieza a trabajar las emociones, Todo. empiezan a trabajar la lujuria, la avaricia, la gula y todo ese, ¿Y por el qué esa de orgullo, la primero, honestidad. Gustavito? ¿Ah? Porque esa de primero, ¿qué pasó? ¿Cuál? ahí?
No, la lujuria a las 10 Fue segundos. pura casualidad. Bueno, es que ya aquí ya nos vamos como a los 7 pecados capitales, pero lo que dice en todos No, pero esos sí. pecados capitales, Sí, lo claro. que encabeza la lista, que dice doña Vivian, de todo, porque esa de primero, la que encabeza la lista es el orgullo. Y El orgullo. casualmente, vea cómo vea cómo La todo tiene soberbia. relación, todo lo que está escrito, y toda nuestra experiencia se basa en un solo principio. Admitimos que éramos impotentes ante el alcohol, que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Hay una coma. En español me enseñaron que hay una coma, yo hago un paréntesis, o sea, y se habla de una derrota en total, o sea, una derrota en definitiva. Y si no hay derrota en definitiva, la sobriedad va a ser muy poca, ¿eh? Es así, sensato. Precaria. Muy precaria. Pero recuerde que, digamos, por Sí, es ejemplo, que hay. la derrota que estamos hoy tocando es la derrota cuanto al alcohol. Lo demás lo vamos a dejar para otro tema, pero lo que yo necesito o lo que un alcohólico necesita es derrotarse contra el alcohol. Si no se derrota contra el alcohol, cuando llega Alcohólicos Anónimos va a estar pensando, yo podré, ahora ya sí puedo, es que esto, entonces no hay derrota, entonces tiene que darse una derrota en definitivo En cuanto al alcohol. en cuanto al alcohol. ¿Quiere Sí, decir? yo ahí le voy a comentar a mi compañero Santos, yo ahí es porque estoy hablando de mí, ¿verdad? O sea, esa es mi experiencia y estoy hablando desde que empecé. Entonces, por eso hice el comentario, ¿verdad? Porque es mi experiencia. Sí, y es lo que se dice, o sea, una derrota en definitiva ante el alcohol, o sea, evitar esa primera copa a toda costa. O sea, si no hay primera, no hay segunda, si no hay borrachera. Y qué que le dice, y eso me recalca a que muchas veces, muchos, y está escrito en la literatura de Alcohólicos Anónimos, en el libro azul, y es que muchos de nosotros, o sea, muchos, voy a hablar de mí ese día, o sea, yo tuve que ir a hacer la prueba, para poder aceptar, para poder derrotarme, tuve que ir a hacer la prueba. Y cómo cuesta, digamos, cómo cuesta esa parte, porque está escrito de que yo no quería, y no lo agarro como justificación, no, es mi propia experiencia. Estando dentro de Alcohólicos Anónimos, sin estar haciendo nada, ¿qué decía doña Vivian? No había derrota, o sea, no había derrota, sino durante muchos años, y yo lo voy a decir así, durante más de 10 años dentro de Alcohólicos Anónimos, haciendo cosas, esperando resultados diferentes, yo no practiqué ni puse en práctica los 12 pasos. Yo sencillamente estuve dentro de Alcohólicos Anónimos ahí calentando el espacio. Y pasa el tiempo, hago la prueba, ¿y cómo me fue? No me fue nada bien. Tuve que coger el saco que cargaba, lo tuve que coger de donde comencé, volví y las consecuencias fueron mayores. Hoy, más por la gracia de Dios, ya convencido, ya con varias 24 horas, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esto funciona y me ha funcionado. ¿Por qué? Porque todo lo que ustedes me han dicho, me han enseñado, me han ido diciendo, ha funcionado. Yo desde que tuve la derrota en definitiva, no he vuelto a beber. Que los comportamientos y la actitud de decir, claro, tengo que seguir trabajando porque ahí va a aparecer ya no solamente el alcohol, va a aparecer la enfermedad del alcoholismo, que es lo que habla Gustavo, las emociones, van a aparecer ahí las borracheras secas, van a aparecer ahí un montón de detonantes que me pueden llevar a la cantina nuevamente. Pero decía doña Vivian, ok, y ahora sí, ya convencido, no voy a beber. Y ahora yo voy a buscar la ayuda, voy a buscarme a un padrino para que me guíe, para que me oriente. Voy a poner en práctica todos estos principios espirituales de los 12 pasos, entonces voy a comenzar a trabajar. Entonces ahí está escrito, en el libro azul, en la página 30, para ahí se las dejo para que también investigue, que la misma experiencia ya escrita está. Y yo no sé si nos vamos para ir a un poquito de humor con mensaje. Es así, en producción, humor con mensaje, para ver si don Gustavo, a ver qué nos trae hoy, Gustavo. Ay, Gustavito, antes creo que es muy importante para no dejar esto en el aire, es que hacen una pregunta en Facebook hablando sobre lo que usted acaba de comentar. Dice, ¿por qué vuelven a beber?
falta de amor propio, falta de reuniones, falta de padrino, o porque no entendieron los pasos. O sea, ¿por qué motivo es que vuelven a ver? Tal vez no lo puede decir en su experiencia, basado en su experiencia, Por no haberme derrotado, por falta de error. por no haber admitido, o sea, yo encontré las 4 razones. La primera, el haberme alejado de las reuniones, el no haberme aceptado, el no haberme derrotado y en dejar dentro de mí de que algún día iba a Una volver. reserva. Es Una reserva. la reserva. Entonces, al haber dejado una reserva de esos 4 puntos, yo lo descubrí con mi propia experiencia. Esos fueron los detonantes míos. Cuando ya yo me doy cuenta de esto, ahora sí, ya convencido, ahora sí me quedo dentro de Alcohólicos Anónimos. ¿Por qué? Porque lo que pasó, ya pasó. Así es que ahora sí, vámonos a humor con mensaje. Espere que lo anuncien, eso, si no, no. Esperemos que sea cierto. Tienen que... Si no, no se vale. Si no dice humor con mensaje. Bueno, vamos a empezar. Dice, chiste primero, dice, el campeón del control. Un compañero decía muy orgulloso en su grupo, yo nunca he perdido una batalla contra el alcohol. Y otro le responde con una sonrisa, entonces, ¿qué hacías en el campo enemigo con la botella vacía en la mano? Reflexión. A veces creemos que controlamos, hasta que aceptamos que la derrota fue nuestra mejor victoria. Segundo chiste, el despertar espiritual. Un alcohólico le decía a otro, hermano, yo toqué fondo 3 veces. El otro le pregunta, ¿y qué hiciste? Dice, compré una pala para seguir bajando. Reflexión, a veces seguimos cavando hasta que entendemos que no hay más fondo y justo ahí, Dios nos tiende la mano. Tercer chiste. El día que dejé de pelear, un compañero contaba, yo peleaba con el alcohol todos los días. Y otro le decía, ¿y quién ganaba? Y de siempre él, hasta que un día dejé de pelear y empezó mi sobriedad. Reflexión, la derrota no es rendirse ante la botella, es rendirse ante Dios para dejar de luchar solo. Vean qué bonitos esos 3 chistes. Qué interesante. reflectivos. Y es que son Para que lo reflexivos. vean. O sea, cada chiste con humor, o sea, cada mensaje con humor tiene su reflexión. Y Tiene es que su es fondo. o sea, es el detalle espiritual que da de que a pesar de las circunstancias, a pesar de todo la experiencia vivida, de todo lo que vivimos, hay una sonrisa detrás de Oiga, nosotros. y de hecho aquí hay una pregunta, y vean qué bonito diría yo, ¿verdad? Qué difícil para unos, pero ahora ya uno dice qué bonito. Dice, ¿por qué es importante no temerle a la derrota, sino verla como una oportunidad de cambio? Don Marcial o Don Santos. Al principio, cuando uno está ahí, era una amenaza, era sentirse, era una pérdida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se sabía el valor que tenía esa derrota. Ya con los años, yo le puedo decir, gracias a Dios que yo me derroté y todo el beneficio que obtuve. Como no sé, en realidad, ¿qué sigue? Por eso yo les dije al principio, uno llega a Alcohólicos Anónimos con muchos miedos, porque no sabe qué sigue. Le dicen que es alcohólico, sí, pero ¿y qué? Bueno, ya entonces, ya aceptó la derrota, ya vivió con los años, y no hay que vivir mucho para empezar a sacar beneficios. Nada más de que empiece a practicar el programa, que no se despegue de él, ¿verdad? Que siga practicando, asistiendo a los grupos y compartiendo y llevando el mensaje. Ahí empieza a tener beneficios que a veces uno ni los valora. Cuando pasa el tiempo, se pone usted de un inventario hacia atrás y dice, esto y esto y esto me lo ha dado Alcohólicos Anónimos. De ahí que... Tal vez, digamos, por ejemplo, sí es importantísimo. Yo sigo recalcando la Sociedad de Alcohólicos Anónimos. El valor, digamos, yo me encamino más hacia lo positivo que hacia lo negativo. Porque, digamos, por ejemplo, ¿cómo logro visualizar eso? A través del cambio de otra persona. Si yo hubiera llegado a Alcohólicos Anónimos y veo un reguero de fracasados, yo no me quedo en Alcohólicos Anónimos. Pero yo veo personas que habían pasado
similar, parecido, lo mío, y eran diferentes. Entonces, eso me llama la atención. O sea, yo voy a algo desconocido que no sé si se puede dar o no se puede dar, pero ¿quién me da el testimonio? A mí, el que está ahí, ese que se recuperó, ese que salió de ahí. Ahora decía, por ejemplo, Vivian de la recaída. ¿Por qué yo no recaí? O sea, ¿por qué no he vuelto a recaer? Porque personas como usted me dieron el testimonio y me dijeron lo que sucedía Guillermo. con una... ¿Ah? Como Guillermo. Sí, exactamente. A mí no me meten en ese saco. A ver, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Guillermo pagó el precio para que yo no fuera ahí. Entonces, eso me sirvió a mí, ¿ve? En Alcohólicos Anónimos, por eso estamos hablando. Lo Todo negativo sirve. Todo sirve. Todo sirve. Entonces, el testimonio, no, que dice Guillermo que tuvo que volver, sí, pero él pagó el precio para que otros no tengamos que pagar. Entonces, y así, el alcohólico que se recupera, me sirve de testimonio a mí que es posible la recuperación. Porque, digamos, un médico le puede dar una pastilla, le puede decir, sí, usted se puede recuperar. No, pero aquí está el testimonio, bien. Vea de dónde salió esta persona, hasta dónde lo llevó el alcohol, y hoy es un testimonio. Sí, porque es el tesoro más preciado que cada uno que cada uno de nosotros tenemos, es nuestra propia experiencia. O sea, nuestra propia experiencia vivida. Y es a través de ello donde uno se da cuenta realmente de que esto funciona. Y si Alcohólicos Anónimos ha funcionado a nivel mundial ya con 90 años, pues sigue funcionando. Lo que pasa es que yo tuve que ponerme en práctica y tuve que accionar en todos los campos. Oiga, accionar en todos los campos. Por eso me decía mi padrino, que en paz descanse, me dice, de vez en cuando, levante usted su fondo. Levante usted su fondo. Cuente su propia experiencia. ¿Para qué? Para que hombres y mujeres que vienen atrás suyo se eviten 10 o 15 años de sufrimiento. Y muchos que muchas veces están dentro de Alcohólicos Anónimos, uno los ve con los comportamientos, con las actitudes o haciendo cosas, esperando resultados diferentes. Ya yo pasé por ahí, ya yo pasé por ese puente. Y ya yo sé que tarde o temprano quizá no se beba por miedo, o el qué dirán, pero ¿cómo es su vida? Una vida ingobernable, como dice el paso, está escrito. Por eso es que yo sigo trabajando constantemente para darle tratamiento a la enfermedad. Doña Vivian, que me está levantando la mano. Es que tenemos un audio, entonces vamos a producción. pedirle a Producción. A producción desde el tercer piso, Desde el desde el tercer tercer piso, piso. que nos mande el audio. Buenas tardes, Grupo Radial de Voces de Amor y Servicio. Un abrazo para cada uno de ustedes, muchas bendiciones y como cada sábado siempre apoyando tan bendecido programa. Hoy quiero compartir unas palabras desde el corazón como una persona no alcohólica, pero que admira profundamente el valor de quienes han encontrado en Alcohólicos Anónimos una nueva forma de vivir. A veces pensamos que la derrota es el final, pero no, en realidad para muchos es el comienzo de algo hermoso, es el momento en que el orgullo se rinde, el alma se abre a la ayuda y al amor y a la fe. He aprendido que reconocer la derrota no es perder, es ganar, una nueva oportunidad, una vida más sincera, más libre y más en paz. A todos los que hoy están luchando, quiero decirles que no están solos. Su esfuerzo, su sinceridad y su ejemplo nos inspiran a todos los que los escuchamos. Gracias por recordarnos que de la derrota puede nacer la victoria más grande, que es la de recuperar la esperanza. Con todo mi cariño, un saludo lleno de respeto y mucha admiración para cada uno de ustedes. Muchas gracias a la persona realmente de reflexionar, a la persona que nos pone el audio, porque nos da de alegría y contentamiento ver de que esto funciona, de llevar el mensaje de Alcohólicos Anónimos al alcohólico o alcohólica que aún está sufriendo, y todavía inclusive aquel que desconoce que existe una solución al problema del alcoholismo. Muchas gracias y que siga dándonos ese empujoncito, ese apoyo para poder seguir llevando el mensaje de Alcohólicos Anónimos bajo los principios tradicionales.
En nuestras reuniones agradecemos profundamente a nuestros compañeros y compañeras de los grupos que, con el sombrero de nuestra séptima tradición, hacen posible que llevemos el mensaje a través de la emisora Radio Costa Rica, que nos abre sus puertas con generosidad y cariño. Agradecemos profundamente a los compañeros y compañeras de los grupos que, con el amor y compromiso, hacen su valioso aporte a nuestra séptima tradición. Gracias al Grupo Radial Voces de Amor y Servicio, al Grupo 4M60, al Grupo Magallanes, al Grupo Serenidad, Grupo Nuestra Salvación, Grupo Única Vida, Grupo Institucional Hospital San Juan de Dios, Amor y Servicio. Su generosidad nos proyecta a seguir llevando el mensaje de Alcohólicos Anónimos a través de este su grupo radial, Voces de Amor y Servicio. Gracias a todos ellos, a estos compañeros y compañeras, pero también sobre todo a nuestros queridos compañeros y compañeras, recordarles que con la gratitud de nuestra séptima tradición que nos enseña que cada grupo de Alcohólicos Anónimos debe mantenerse completamente a sí mismo, negándose a recibir contribuciones de afuera. Gracias a esa libertad económica, hoy podemos seguir compartiendo el mensaje de esperanza a quien aún sufre. Tu colaboración o tu séptima, por pequeña que sea, ayuda a sostener la reunión, mantener el espacio y continuar llevando el mensaje que un día también nos salvó la vida. Dar con amor es una forma de servir. Contribuir a la séptima tradición es sembrar en gratitud lo que un día recibimos sin precio. Con fe, servicio y unidad, Grupo Voces de Amor y Servicio. Y es en realidad, don Gustavo, ahora que usted hacía mención de todos estos grupos y los compañeros que más por la gracia de Dios se hacen el aporte para poder llevar el mensaje de Alcohólicos Anónimos por medio de la Radio Costa Rica, que abrió sus puertas para poder llevar ese mensaje. Y aquí estamos. Y mientras estemos con ese principio de la séptima tradición, nos mantiene abiertas las puertas. Así es que continuar. Y bueno, no sé, compañeros, todavía acá nos quedan. Yo aquí tengo un chiste de la séptima. Oiga, usted usted. tiene un chiste de de la la séptima. La Oigan mando. ustedes. Mándelo, Y todos a ver. aplauden, no, mentira. Dice el chiste, ojos y oídos. Vea, Gustavo, vea. Ahí está, va de nuevo, dice. Chiste con enseñanza. Dice, en plena reunión el tesorero dice, compañeros, ha llegado el momento de la séptima tradición. Y uno contesta bajito, uy, justo cuando mi billetera decidió practicar el anonimato. Mensaje, Ay, qué gusto. en Alcohólicos Anónimos, la séptima tradición no se trata de cuánto damos, sino de participar con amor y responsabilidad. El coordinador dice, compañeros, vamos a practicar la séptima tradición. Y uno contesta, ay no, yo pensé que era la séptima promesa, ya me estaba emocionando. Qué tacaños, qué tacaños. Tercer chiste, acá bonito entonces. En la junta, el tesorero se levanta y dice con voz muy seria, compañeros, llegó el momento de practicar la séptima. Un nuevo levanta la mano y pregunta, ¿la séptima qué? ¿La promesa o la tradición? Y el tesorero responde, la tradición, compañero, lo de cooperar, no la de esperar que el milagro llegue convuelto. Oiga, hasta eso. Gustavo, ya creo que usted ya se ha hecho No, popular, déjame los pasar, Eso, qué bueno, porque de esto se trata, o sea, el Grupo Radial, Voces de Amor y Servicio, más por la gracia de Dios, a través del principio de la séptima tradición, a través de nuestra quinta tradición, ahora que se aproxima el mes de noviembre, que es el mes de las tradiciones, y vamos a tener buenos temas. Vamos a traer invitados, don Marcial y a don Santos por acá. Ya le tenemos una listica de ahí de los compañeros. Pero que ellos van no a... son invitados, ellos son No, miembros del ellos grupo. son miembros del grupo, pero Miembros del también grupo, sí. van Sí, a sí. compartir su experiencia. Pero viene el mes de las tradiciones y es una de las cosas que es bueno recordar. ¿Por qué? Porque como grupo vamos trabajando con esa quinta tradición bajo esos principios tradicionales de Alcohólicos Anónimos. Don Marcial, no sé si usted tiene algo más ahí de esa derrota suya para compartir unos minutitos. Perdón, ¿cómo? De compartir esa derrota suya cuando usted llegó ya con varias 24 horas. Usted decía que a usted le costó después de un año, pero al final y al cabo lo ha logrado y se ha mantenido. Sí, ya han pasado 42. 42 años. Ahora en diciembre, si Dios quiere, ya cumplo 46. Si Dios me deja llegar hasta ahí. Bueno, el problema era al hacer la comparación, pero Santos decía algo que es muy cierto. Yo empecé a ver más que yo los vi en la calle, bien vestidos y
y con otra actitud, con otra manera, que se arrimaban y le decían, bueno, madre, no llega hasta donde yo fui, a usted se acuerda, usted me vio, sí. Entonces, eso crea una imagen de que uno le da cierto temor, dice, y si vuelvo ahí, madre, tan feo como fue esto, ya me veía ido feo, porque ya perder matrimonio, perder trabajo y perder todos bienes y todo, estar ahí prácticamente en la calle, ya no era mucho que hacer. Pero ¿qué es lo que hace el alcohólico como yo? De comparar la cantidad de alcohol que se bebían otros, o el tiempo que bebieron, o los años. Al grupo llegó un compa ahí unos días después de que yo, que decía que para empezar la tanda se bebía 1 litro de ron colorado. Para empezar, dice, apenas para sentirme ya, a ver, yo ni una cuarta de ron colorado me bebía. Si era un ron bien feo. Aparte de eso. Y entonces yo decía, entonces usted empieza a comparar esas cosas. Pero con los años van pasando y entonces lo primero que va adquiriendo es cierta capacidad para resolver algunos problemas. A enfrentarse, ¿verdad? Porque el mismo programa te dice, bueno, empieza a caminar. Y ahí si practicas los principios no es solo dejar de beber, ¿verdad? No, es cambio en muchas cosas. Eso no implica tampoco que no se equivoque uno. No, es que también eso es parte de la vida, ¿verdad? La gente cree que uno deja de beber y ya todo es éxito. No, hombre, sí que muchas cosas de las que dejó, se las van a cobrar. Las facturas. Claro, o sea, van a pasar. Factura, las facturitas va a haber que enfrentarlas, ¿verdad? Y yo vi personas que me volvían la cara y tenían razón, ¿verdad? Con el tiempo, ¿verdad? Yo no sé si les he contado una historia que a mí me pasó donde yo vivía mi mamá, que era una hermana mía, en la entradita, y a la par vivía una señora mayor. Y yo tenía como 4 o 5 años de no beber ya. Y yo pasaba a visitar a mi mamá. Cuando llego me bajo el carro, voy a bajar, y se queda la señora así viéndome y me dice, ay, Marcial, qué dicha que lo veo también, hoy no le veo borracho. Y yo decía, que vea, tantos años yo pulseándola y ya siempre me ve con carejumas, ¿verdad? O sea, esa imagen queda ahí con el tiempo, ¿verdad? Entonces ya me bajé y le dije, el nombre hace tiempo que no lo ya eso me dejó muchas pérdidas, no sé. Qué bueno, yo voy a decirle a mis hijos para que no vayan pues de camino, ¿verdad? O sea, esas cosas de momento le molesta, ¿verdad? Pero no sé, ay, ¿qué culpa tiene ella? Sí, esa es la imagen que yo proyectaba, ¿verdad? Porque mire, hay gente que se esconde. En el 4 meses antes llegaba gente que no vivía en desamparados, huyéndole al barrio, al barrio, ¿verdad? Y después de ella decía, sí, ¿por quién lo veía humo? Usted, aquí no lo vimos, man. Pero allá en el pueblo todo el mundo sabe que usted es un gran humas. Allá tiene que ir, quédese aquí. Pero, bueno, y muchos se fueron, ¿verdad? Pero esa imagen cuesta mucho quitarla. Después, la desconfianza, ¿verdad? La desconfianza de las personas no crea que en 2 semanas, en 1 mes, en 1 año. No, algunas todavía con años salen las facturas. Pero era ya nada de escondidas, ni nada que se va por allá. Porque cuando yo empecé a hacer giras, que me decían, pero allá ¿quién se da cuenta? Es mi conciencia, es la que maneja. Lo que decía y yo tomé la decisión, y allá donde estoy viviendo, no es si la gente me ve, soy yo. Es cuando yo siempre insisto mucho en el respeto hacia uno mismo, ¿va? En quererme yo mismo, en valorarme yo mismo. Y si yo no lo hago, ¿quién lo hace? A que me equivoque, claro, que a veces se me atraviesan los cables y a veces amanezco con los 2 apellidos cruzados ahí y entonces ¿qué hago? Mejor me doy un toquecito. No parece. A veces mañana me vuelve a ver y me dice, oye, habla con doña Giselle seriamente. ¿Qué pasó? Y le digo, no, tranquilo, ya ahorita se me pasa. Voy, camino un rato, hago o me hilo un poco. Meto ahí a lo que yo llamo a la oficina y ahí me hilo un poco y ya pasó el ramalazo. Porque eso es consecuencia de la misma enfermedad. Eso no se cura. Entonces hay algunos brotes de cierta, ¿cómo se puede decir? Ciertas consecuencias que quedan de eso, ¿verdad? Y además de eso, todo el daño que uno hace de una u otra manera, después usted ve los beneficios.
pero también recuerdo algunas cosas, ¿verdad? Algunas cosas. Los años, a veces, quien crea que dejar de beber es para hacer dinero, comete un grave error. Pero sí puedo aprender a vivir mejor. Y sí, como decía un día, esto es un compa ahí, dice, yo ganaba tanto, X, pues, cantidad. Obviamente no me la dijo, no me alcanzaba cuando bebía. Un año después me di cuenta que ya me empezaba a cansar. Dice, ahora la vida está más cara y me alcanza. ¿Por qué? Porque ya no la boto, ya no la desperdicio. Es ilógico que alguien, porque yo lo hice muchas veces, recibía 100,000 colones un viernes, de salario, de pago, lo que fuera, de comisiones, y el domingo andaba con 20,000, nada más. ¿Y qué se hizo el resto? Yo no me los bebí. Mi capacidad no era para beberme esa cantidad de dinero. ¿Dónde se fueron? Uno invita y invita. En un montón de gastos que no, o sea, que no tienen ninguna No lógica. le pongamos nombre. ¿Me entiendes? Sin hacer mucho comentario. ¿Ah? Sí. Pero esa es parte. Entonces ya ahora ya no voy. Ya no tengo esos gastos. Puedo tener otro tipo de gastos, sí, pero ya no es igual. Usted los analiza, los míos. Ya uno lo piensa un poquito más. Y vea qué interesante, porque ahora decían ustedes de que muchas veces aquel que se va a beber y hemos llegado nuevo, muchos no han llegado. Y si han llegado con un pie menos, con una mano menos, con un ojo, o sea, han llegado con otros tipos de situaciones. Yo por la gracia de Dios llegué todavía un poquito cuerdo, todavía llegué con los 2 pies, los 2 brazos, todavía puedo hablar, pero muchos no. Yo conocí durante todo ese periodo a muchos, después de eso, llegaron ya sin una pierna, ya llegaron, ya otros no están. Otros, en una oportunidad que había un compañero que estaba así brevemente, estaba y me dice, es que se le jodió el alternador, me dijo, a mí no se me olvida esa frase, se me jodió el alternador, ya no está. ¿Se acuerda, doña Vivi? Bajo un arduo aguacero nos dijo ahí, y ya no está. Entonces eso me recuerda de que yo tengo siempre que estar haciendo algo. Don Santos, algo más, porque ya vamos aquí con el tiempo. Sí, pienso que sí, digamos, por ejemplo, para que a mí, por ejemplo, en el caso mío particular, quienes que me convencieron, como dice la literatura, fueron los alcohólicos anónimos de que yo tenía serios problemas con mi forma de ver, porque por mi capacidad yo no hubiera visto eso. Entonces, la literatura de Alcohólicos Anónimos está escrita en base a la experiencia vivida y superada de los primeros alcohólicos. Entonces, yo tuve que convencerme viendo a gente igual, similar o parecida, de que yo tenía serios problemas con mi forma de ver, y así acepté la derrota. Y esa es la que lo ha mantenido ya con varias 24 horas. Esa es la que me ha mantenido con 32 años y un menudo como yo no lo fallaba. Doña Villa, y no sé si tenemos algo en redes sociales Sí, para ir es cerrando. que por acá nos mandaron un mensaje para que no les quede la duda a ustedes ni a los demás. Dice que el dicho es, no veas la paja en el ojo ajeno, sino la viga en el tuyo propio. Esa es. Es la viga, no es el tubo, es la viga. La viga, vea, ahí está. Ese es. Es que yo me acordaba de algo. por Ahora, ahí. en Alcohólicos Anónimos, no sé qué me dirán ustedes, pero en Alcohólicos Anónimos parece mentira, pero también el testimonio arrastra. El testimonio de cada uno es el que a nosotros también nos ayuda, porque ahora lo decía Santos, ¿verdad? Y ya Guillermo fue y hizo la prueba, nosotros ¿qué vamos a ir a hacer? Nada, ¿verdad? No, pues yo le puedo contar No, y si cómo no vuelve no, y si uno no vuelve. Exactamente, no, muchas gracias, mejor quedémonos así como estamos. Entonces, todo el testimonio o toda la, ¿cómo se dice? La experiencia de vida. Bueno, todo el testimonio que cada uno tengamos Aporta, es lo que en realidad nos ayuda más bien. Entonces, no es ver las cosas de los demás como para criticar, ni muchísimo menos, jamás, porque ¿quiénes somos nosotros para juzgar a nuestro propio hermano gordo enfermo? Jamás, sino más bien para ver las cosas que podemos y las que no podemos o debemos o no debemos hacer. Como dicen por ahí, no vea el mensajero, escuche el mensaje. Eso tendría que verlo, porque yo no estoy tan de acuerdo con eso. Por eso es que le digo, Ahí donde viene la paja. La paja, iba a decir. Por eso es que le digo que el testimonio se arrastra. Sí, Es claro, que, es la atracción. el Es la testimonio- Es la atracción. correcto.
El testimonio en Alcohólicos Anónimos es importantísimo, porque es la única sociedad en el mundo que le puede decir a cualquiera que sí es posible la recuperación. Ajá, correcto. Y es a través del tiempo. Así es que bueno, ahí don Marcial, hemos llegado al final, así es que para comenzar Bueno, a despedirnos. Primero que nada, darle gracias a Dios por una nueva oportunidad de estar por acá, compartiendo lo que es mi deber, el mensaje de Alcohólicos Anónimos, el mensaje de Salvador. Y darle las gracias a mis amigos de la radio y a ustedes, y principalmente a las personas que semana a semana nos escuchan, ¿verdad? Como siempre les decimos, ojalá que el mensaje les llegue y que puedan compartirlo con personas que tengan problemas con esa manera de beber, ¿verdad? Y un mensajito tal vez por ahí, si hay alguno de los veteranos que no van a los grupos, ustedes también son atracción para los nuevos, necesitamos que lleguen, arrímense a los grupos, a cualquiera, ¿verdad? De lo que muchos nos dieron y que estamos en el deber y casi que la obligación de compartirlo, ¿eh? Buenas tardes. Don Santos. Tenga muy buenas tardes, Radio Escuchas. Agradecerle el ratico que sacaron para compartir con nosotros, las personas que nos pusieron esos mensajes, aquellos que también no lo hicieron, y a los compañeros de la radio, compañeros de este excelente grupo, darle las gracias y sin antes decir algo que debería haberlo dicho primero, agradecerle primero a Dios y después a todos los demás. Buenas tardes. Doña Vivian. Bueno, muchas gracias, compañeras y compañeros, personas no alcohólicas que nos escucharon, que compartieron con nosotros en esta tarde. De verdad que estuvo muy buena la reunión. Don Gustavo. Bueno, darle las gracias a todos los radioescuchas, aquellos que me mandaron los chistes. Se les agradece, es parte de, y esperando que el tema de hoy de la derrota haya sido de mucho agrado. Entonces, si Dios nos lo permite, nos vamos a escuchar de hoy en 8. Buenas tardes, muchas bendiciones. Gracias. Bueno, en realidad es muy importante toda la reunión, pero cuando finalmente reconocimos nuestra derrota ante el alcohol, muchos sentimos miedo, vergüenza y desesperanza. Pensábamos que admitirlo era rendirnos, que fue todo lo contrario. Ese momento de sinceridad marcó el inicio de una nueva vida. Así es que la finalizamos esta reunión de hoy, como ya es costumbre del Grupo Voces de Amor y Servicio, con la declaración de la responsabilidad que dice: Yo soy responsable cuando Cualquiera donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda, quiero que la mano del alcohólico siempre esté allí, y por eso yo soy responsable. Más por la gracia de Dios, hasta nuestra próxima reunión.